examen de déficit de atención, ¿verdad? Vamos a hacer lo que es el examen visual el día de hoy. Vamos a revisar tu historial. Ok. ¿Me puedes dar tu nombre completo? Sí, recuerda tu nombre, pero tus apellidos no, discúlpame. Gracias. Ok. Sí, veo que te hicimos una evaluación, lo que es hace aproximadamente 2 meses, ¿verdad? Ok. A ver, antes de iniciar el examen visual que consta de estas hojas que vamos a ir viendo y contestando, voy encontrando algunas que creo que se van a pegar más a tu diagnóstico en particular. Pero platícame cómo te has sentido, ya sea en el trabajo o escuela. ¿Has sentido que lo que es el déficit de atención ha tenido problemas para poder hacer tus labores? Ok. ¿Me puedes platicar también cómo ha sido tu etapa del sueño? ¿Has podido dormir bien? Ok. Vamos a ver el frente, por favor. Muy bien. Ok, nuevamente. Nuevamente. Ok. Tú sígueme platicando. Voy a estar revisando algunas situaciones mientras me comentas. Ok. Con el sueño has tenido mucho más problema. ¿Qué tipo de alimentación tienes antes de irte a dormir? Ya veo, ya veo. Sí, muchas veces eso puede causar un poco de dificultad. Vamos a hacer una prueba rápida antes de irnos a la mesa de trabajo. Ok. Muy bien. Quiero que me platiques una historia. A ver, quiero que trates de recordar la primera vez que comiste algo que no te agrada. Y dime cuántas naranjas puedes ver en esta foto. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Sigue platicando a ver acerca de esa comida. ¿Cuántas naranjas recuerdas que viste en la fotografía? Ok, muy bien. Muy bien. Y dime, ese alimento, ¿por qué razón no te gustó? ¿Fue acaso la textura, el olor, el sabor? Ok. Sí, mira, cuando hay situaciones de déficit de atención o TDAH o incluso personas dentro del espectro, puede haber problemas con las texturas de los alimentos, que no es tanto el sabor sino la textura de cómo se siente en su boca lo que les causa aversión, y pues tienen problema para poder comerlas. Y es algo muy recurrente contigo. Ok. Recurrente. Incluso de más grande o solamente en tu infancia. Ok. Perfecto. Vamos con otra prueba rápida antes de irnos a la mesa de trabajo. Ahora platícame. A ver, ¿algún examen que hayas sentido ha sido el más difícil de tu vida? Ya sea que haya sido hace mucho tiempo o reciente. Sí, examen de escuela. Okay. Ahora dime en esta imagen, ¿cuántos pines puedes
sobre todo si es una materia que no es de interés para ti. Digamos que con el déficit de atención puede haber intereses muy fuertes ahí. He tenido pacientes que, por ejemplo, se apasionan mucho con las matemáticas o con la historia, muy común con la historia o la geografía. Y por ejemplo, materias como el español o idiomas les aburren por completo y no logran captar ninguna de esa información. Es muy común en TDA. Ahora, estos exámenes visuales que te estoy haciendo son de la percepción. Ok, la percepción visual es qué tan rápido podemos identificar algún problema, alguna solución o algún objeto en personas que no tienen esta problemática del déficit de atención. Puede ser bastante rápido, incluso automático, poder identificar, por ejemplo, en una imagen cuántas piñas hay con tan solo verla un segundo. ¿Okay? Para personas con déficit de atención puede tardar más este proceso mental. No es algo que puedan hacer en automático. Tienen que pensarlo, tienen que procesarlo y por ende toma mucho más tiempo poder hacer esta percepción visual. Así que preparé varios exámenes bastante fáciles que nos van a ayudar a medir esta percepción visual. Vamos a pasar al área de trabajo, por favor. Ok, entonces vamos a tratar de iniciar con los más sencillos e ir subiendo un poquito el nivel de dificultad.
encuentra la letra U? ¿Y dónde se encuentra la letra I? ¿Dónde se encuentra la letra X? ¿Dónde se encuentra el número 5? ¿Dónde se encuentra la letra C? ¿Dónde
percepción visual. Sí, es algo bastante notorio y característico con el déficit de atención. Y pues vamos a dejarte también una tarea. Sí, sé que suena pues un poco tedioso dejar tarea con tu doctor, ¿no? Pero te va a ayudar mucho, ya que va a entrenar tu mente a poder tener una percepción visual mucho más rápida, lo cual te va a ayudar mucho en el mundo real, ya sea cuando estés conduciendo, cuando estés haciendo algún trabajo, algún examen. Te va a ayudar muchísimo a poder controlarlo. ¿Ok? Entonces vamos a regresar al consultorio, por favor. Ok, muy bien. Entonces, tu percepción visual sí tiene algo de dificultad. Sin embargo, es algo que se puede entrenar, ya sea conscientemente o con medicamento, que puede tratarse también, que esto nos ayuda a disipar toda esta nubecita o este maraña de pensamientos que llegan a un cerebro con déficit de atención, que puede causar esta problemática para concentrarnos en algo. Te voy a recetar un libro de ejercicios. Puede que sea un poco difícil, ya que tal vez sea algo que no es de tu interés y te costará un poco de trabajo enfocarte en ello. Vaya, pero esto nos va a ayudar a medir un poco mejor lo que es esto y además entrenar un poquito más tu mente. Es un libro de 50 páginas que me gustaría que te lo lleves. Te lo van a dar en recepción. Nos va a ayudar mucho con la percepción y estos exámenes, bueno, no exámenes, pero ejercicios te van a ayudar mucho. Nuestra siguiente cita va a ser dentro de un mes, ¿ok? En un mes vas a tener tiempo suficiente para poder avanzar en este libro. Ahora, comprendiendo lo que es tu situación con el déficit de atención, es muy probable que se te olvide hacer estos ejercicios. Es muy probable, me pasa bastante con mis pacientes. Así que te recomiendo poner una alarma. De hecho, si gustas ponerla ahorita, poner una alarma a una hora en específico que te recuerde hacer estos ejercicios. Cada página no te toma más de un minuto, ¿ok? Es bastante rápido y sencillo, pero créeme, te va a ser de gran ayuda, ¿sí? Así que sí me gustaría, de ser posible, que lo trajeras, pues, de ser posible, completo. También te voy a recetar un té que te va a ayudar a conciliar el sueño. No queremos ahorita lo que es medicarte con cosas muy potentes, ya que la mente TDA puede ser muy propensa a las adicciones, así que vamos a intentar primero con métodos naturales. Melatonina es muy buena, pero suele tener sus limitantes, así que vamos con unos test que han sido fabulosos para la gran mayoría de mis pacientes. Te vas a tomar una tacita antes de dormir, una hora antes de tu hora de dormir. Digamos que normalmente te vas a la cama a las 9 de la noche, te la tomas a las 8, ¿ok? Perfecto. Entonces, ¿qué tienes? ¿Tienes alguna duda o pregunta? Ok, entonces mira, te va a ayudar mucho este cuaderno
obsesionar un poquito con él. A algunos de mis pacientes les pasa y es totalmente normal. He tenido clientes que lo han acabado en 2 días de tanto que los enganchó. Otros no los han terminado, otros lo terminan al último momento. Todo depende, ok. Pero ahí la primera hoja del libro te va a decir cuándo empezar, cómo empezar, y las instrucciones te va a ayudar muchísimo. ¿Alguna otra duda o pregunta? Muy bien, entonces nos vemos dentro de un mes.